Muy buenas noches. Entonces vamos a empezar hablando de hipersensibilidad. Básicamente nosotros tenemos cuatro tipos. Eh, Conocemos cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Uno mediados por IgE, IgG. Bueno, tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo GAT. El tipo 1 está mediado por inmunoglobulina C. Básicamente, el mecanismo de acción va a ser activación de los mastocitos, las células cebadas, ¿no? Que van a producir una serie de sustancias inflamatorias que lo vamos a detallar más adelante. También para conocer el tipo 2, que está mediada por inmunoglobulina G, está también relacionada con, más que todo con la célula, con la matriz, y esta tiene que ver con la acción del complemento. Y los ejemplos básicos tenemos enfermedades autoinmunes, como la miastenia gravis, y la enfermedad reumatoidea también. El tipo 3 está también mediado por inmunoglobulina G. Básicamente el mecanismo va a ser por el complemento y fagocitosis. Y aquí tenemos los ejemplos de la enfermedad del suero y la reacción de Artus. Y la tipo 4, que está más que todo mediado por las células T helper 1, la 2 y la citotóxica, básicamente. Y de estos los ejemplos básicos tenemos la dermatitis de contacto, el asma crónica y rechazo de injerto contra el huésped. Entonces, básicamente nosotros tenemos que entender que en cuanto a las reacciones, son reacciones que produce nuestro cuerpo, las reacciones inmunitarias, que básicamente que nos protegen contra una infección y que puede infligir mucho daño. Nosotros la podemos clasificar según Gell y Coombs, ¿no? En 4 tipos, como lo mencionamos. El tipo 1 está mediado por inmunoglobulina C, que incluyen alérgenos como que se encuentran en el polen, en el polvo, en los ácaros. La tipo 2 se produce por la unión de inmunoglobulinas G o M a la superficie de la célula huésped, que son posteriormente destruidas por mecanismos del complemento. La tipo 3 está mediado por complejos de antígeno-anticuerpo depositados sobre células del huésped que inducen fijación del complemento y una respuesta inflamatoria resultante. Y la tipo 4 se produce por activación inapropiada de la célula T, que se va a transformar en una célula citotóxica, básicamente. Entonces vamos a hablar primero de la hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, básicamente este tipo de reacción se inicia por la interacción de un anticuerpo IgE y un antígeno multivalente, ¿no? Básicamente, tenemos aquí los alergenos comunes más asociados, ¿no? Con la hipersensibilidad tipo 1, como por ejemplo, del polen de los vegetales, los fármacos como las penicilinas, las sulfonamidas, los salicilatos, las esporas de moho, algunos alimentos como los frutos secos, pescado, mariscos, y productos de insectos, ¿no? Como el veneno de la abeja, ¿no? Es muy conocido. Entonces, los individuos sanos van a generar inmunoglobulina E en respuesta a estos agentes. Sin embargo, hay algunas personas que van a responder de una forma diferente, ¿no? Que van a generar anticuerpos inmunoglobulina E contra estos antígenos ambientales que son comunes. Entonces, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que se da la hipersensibilidad tipo 1? Primero,
tiene que haber la sensibilización. ¿Qué significa la sensibilización? Es la exposición, primeramente que consta de los siguientes pasos. Tenemos un alergeno que puede ser el polen, cualquier de las sustancias que hemos mencionado, y esta ingresa y al ingresar al organismo, la célula que va a ser la célula dendrítica, se le va a presentar al linfocito T este antígeno, ¿no? La célula dendrítica lo va a fagocitar a este agente alérgeno y se lo va a presentar a la célula T. Esta célula T, virgen, lo que va a hacer, va a producir una serie de interleuquinas. Y esto va a activar a los linfocitos, va a estimular el cambio de la inmunoglobulina E en los linfocitos B. Y esto va a generar abundante producción de inmunoglobulina E. Y a su vez, esto lo que va a permitir es, estos se van a unir a los mastocitos. Y ahí quedó. Entonces, solamente sensibilizar. Los mastocitos ahorita se encuentran sensibilizados. Entonces, en una posterior sensibilidad, bueno, ante el mismo alérgeno ingresa al organismo, entonces en una exposición ya repetida del mismo, lo que va a producir es que este mastocito, ya unido a la inmunoglobulina E, lo que va a producir es que se active y libere mediadores inflamatorios, como aminas vasoactivas, mediadores y citoquinas, mediadores lipídicos, que van a producir reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿no? Eso puede ser minutos después simplemente de la exposición al mismo. Esa sería una fase temprana. Y la fase tardía, que puede durar de 2 a 4 horas después de la exposición repetida a este alérgeno. ¿Cuál es el papel de la inmunoglobulina E en la hipersensibilidad tipo 1? La inmunoglobulina E, como hemos visto anteriormente, se une a receptores de alta afinidad ubicados en los mastocitos, en los basófilos y en los eosinófilos. Estos van a inducir la liberación de mediadores tempranos y tardíos, y que van a producir en posterior manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los mediadores tempranos? Básicamente tenemos la histamina, las proteasas, el factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos y la heparina, básicamente. Y los mediadores secundarios que son sintetizados después de activación de la célula blanca, como el factor activador de plaquetas, de los leucotrienos y la prostaglandinas y la bradicinina. Entonces, estos mediadores tanto tempranos y tardíos o primarios y secundarios van a llegar a las diferentes células del organismo. Por ejemplo, pueden llegar a las células musculares, del estroma muscular, células nerviosas, células epiteliales, células endoteliales, vasculares, ¿no? Que van a causar, como más adelante lo vamos a vasoconstricción, ¿no? Entonces, la histamina, básicamente su efecto biológico se va a ver en cuestión de minutos luego de que se haya activado el mastocito. Esta se va a unir a 4 receptores de histamina, el H1, el H2, el H3 y el H4. Y casi todos los efectos biológicos de la histamina están mediados por la unión de la histamina al receptor H1. ¿Y esto qué va a causar? Contracción de los músculos lisos, intestinal y bronquial, permeabilidad aumentada de vénulas, secreción aumentada de moco. Básicamente esas son las 3 acciones, bueno, los 3 efectos que va a tener la histamina. Y la unión de la histamina a receptores H2 sobre mastocitos y basófilos suprime la degranulación. Esta es como una retroalimentación negativa.
Y entre los mediadores secundarios tenemos a los leucotrienos y a las prostaglandinas. Entonces, en una respuesta asmática, la contracción inicial de los músculos liso, bronquial y traqueal está mediado en principio, como hemos visto, por la histamina. Pero en el transcurso de los 30 a 60 segundos, los leucotrienos y las prostaglandinas emiten señales para contracción adicional a la histamina. Entonces, debemos recordar que es 1000 veces más eficaz para mediar broncoconstricción, tanto los leucotrienos y las prostaglandinas que la histamina, y son también estimuladores potentes de la permeabilidad vascular y de la secreción de moco. Bien, tenemos a las citocinas y quimiosinas que van a cumplir la función de secretar, de hacer producir, bueno, estas citoquinas, como hemos visto también, bueno, las producen los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. ¿Y cuáles son? Principalmente la interleuquina 4, la interleuquina 5, la 8, la interleuquina 13, el factor de necrosis tumoral alfa, que van a alterar el microambiente local y van a llevar al reclutamiento de células inflamatorias como neutrófilos y eosinófilos. Entonces, básicamente la interleuquina 4 y la interleuquina 13 van a estimular una respuesta TH2, y así esto va a favorecer el incremento de la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B. La interleuquina 5, básicamente su función es reclutamiento y activación de eosinófilos. Y la interleuquina 8 va a actuar como un factor quimiotáctico y va a atraer más neutrófilos, basófilos y diversos subgrupos de células T al sitio de respuesta de hipersensibilidad. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Como podemos ver, el mastocito o basófilo ya activado va a liberar mediadores, aminas biógenas, como hemos mencionado la histamina, que esta va a producir a nivel de las células endoteliales vasodilatación. Y eso va a favorecer la fuga vascular. Asimismo, este mastocito va a liberar mediadores lipídicos que van a producir la bronco, como las prostaglandinas, que van a producir la prostaglandina 2, que va a producir broncoconstricción. Asimismo, en el intestino va a producir hipermotilidad intestinal. Otro de los mediadores son las citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, y que van a producir inflamación, ¿no? Van a producir inflamación, van a permitir que las células inflamatorias del cuerpo, ¿no?, salgan del intravascular. Asimismo, este mastocito, el basófilo, va a liberar enzimas como la triptasa, ¿no?, que va a producir daño tisular. El eosinófilo también, se puede activar. Hemos dicho que también se puede activar el eosinófilo, el basófilo, el mastocito. Va a liberar proteínas catiónicas del gránulo, como la proteína principal básica o proteína catiónica del eosinófilo, que va a producir la muerte de parásitos y células del anfitrión. Y enzimas como la peroxidasa del eosinófilo, que va a producir daño también tisular, ¿no? Entonces, acá podemos ver un ejemplo clásico, cómo se está inoculando una sustancia extraña a nuestro organismo hacia la dermis. Y esto va a producir una serie, como nuestro organismo no lo reconoce como nuestro, esto va a producir, ¿no?, una serie de reacción inflamatoria, como podemos ver, ¿no? El mastocito se activa, va a liberar una serie
sustancias inflamatorias, aminas biógenas, mediadores lipídicos, citoquinas, ¿no? Como hemos dicho, enzimas, que todo esto va a producir lo que nosotros exteriormente lo podemos ver como un abón, ¿no? Un eritema, un abón. Vamos a ver que hay reacciones de hipersensibilidad localizada. Tenemos como las alergias atópicas, que son trastornos que están mediados por inmunoglobulina E, como la rinitis alérgica, o también llamada fiebre del heno, el asma, la dermatitis atópica y las alergias alimentarias. La rinitis alérgica es la más frecuente de enfermedades alérgicas y se da como consecuencia de reacciones de hipersensibilidad inmediata a alérgenos, como el polen de las plantas, de ciertas plantas, o de los ácaros del polvo doméstico, ¿no? O de ciertos animales. Lo que va a favorecer la liberación de histamina y heparina a partir de las células cebadas, ¿no? Que van a causar vasodilatación, permeabilidad capilar aumentada y producción de exudados tanto en los ojos y en la vía respiratoria. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Lagrimeo, secreción abundante de moco y estornudo y tos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo el alérgeno, ya sea del polen, del gato, nosotros tenemos que entender que el alérgeno es una pequeña micropartícula que mide micras, de 60 a 200 micras, y que se encuentra dentro del polen, ¿no? No es que esté en el polen, no es que sea el polen el que va a causar la alergia, sino es una partícula que se encuentra en el polen, que se encuentra en el pelo del gato, y que, o en el ácaro, y que va a producir una serie de reacciones, como hemos visto, liberación de agentes inflamatorios por el mastocito, ¿no? Las interleuquinas, que van a causar básicamente vasodilatación, capilaridad aumentada, ¿no? Y todo eso va a producir la sintomatología, ¿no? Pero esto se va a dar en dos fases. Una primera fase que es básicamente la de activación del mastocito en una primera. Y la segunda fase es cuando este mastocito, este eosinófilo, basófilo, va a producir, bueno, sustancias inflamatorias que van a liberar, van a ser liberados y van a producir inflamación en la mucosa nasal, y esto va a llevar a la sintomatología. El asma bronquial también es una reacción mediada por inmunoglobulina E, que está causada por reacciones alérgicas repetidas, de fase inmediata y tardía, en el pulmón, que conduce a su triada patológica, que son obstrucción, hipertrofia del músculo liso bronquial e inflamación bronquial crónica. Básicamente, esta obstrucción de la vía respiratoria va a ser intermitente y reversible. Y la hipertrofia, tanto hipertrofia, va a causar también hipertrofia e hiperreactividad a los broncoconstrictores. Entonces, tenemos dos tipos básicamente se clasifica en dos tipos de asma, ¿no? El tipo 1 es el tipo de asma propiamente dicho, que está mediado por alérgenos, ¿no? Y el tipo 2, que básicamente está relacionado con la obesidad, con el tabaquismo. Entonces, vemos que aquí las inmunoglobulinas está mediada por estas inmunoglobulinas en respuesta a un alérgeno, lo que va a hacer es de que se va a unir al mastocito, este mastocito se va a activar y lo que va a liberar son una serie de marcadores interleuquinas, como las podemos ver, y estas interleuquinas
lo que van a producir es constricción bronquial, básicamente. Asimismo, va a liberar sustancias como aminas biógenos, factores de necrosis tumoral, interleuquinas 4, 5 y otras, que van a producir inflamación. Y aquí también podemos ver el mecanismo de acción de los medicamentos para el asma bronquial, como los corticosteroides, ¿no? Que básicamente van a bloquear a la producción de aminas biógenas y factores y otras citoquinas. Aquí también podemos ver al cromoglicato, que también va a impedir, va a bloquear a nivel a este nivel a estas interleuquinas, ¿no? Que van a producir la constricción bronquial. Y también tenemos los antagonistas de leucotrienos, como el montelukast, que van a inhibir a nivel de la constricción bronquial, ¿no? Antes de que estos marcadores, agentes leucotrienos, se activen y causen lo que es la broncoconstricción, ¿no? Y también tenemos los agonistas beta-adrenérgicos que van a actuar directamente a nivel de las células bronquiales, que van a permitir su relajación, ¿no? La relajación bronquial. Entonces, los medicamentos usados en el asma, bueno, como primera instancia, los broncodilatadores, ¿no? Que tenemos los beta-2 agonistas de acción larga y los de acción corta, ¿no? Que son los más usados, los que usamos más en emergencia. Los broncodilatadores, tenemos los agentes muscarínicos. También tenemos a las metilsantinas. Asimismo, agentes antiinflamatorios que inhiben la degranulación del mastocito, anticuerpos como antifactor de necrosis tumoral, ¿no? Que va a actuar directamente inhibiendo a dicha citoquina. Asimismo, otros agentes como los corticoides, ya sea sistémicos u orales, los leucotrienos modificados, ¿no? Como los inhibidores de la lipoxigenasa o los bloqueadores de dichos receptores de los leucotrienos, como son el montelukast, ¿no? Como le hemos mencionado. Y también se puede utilizar el oxígeno de forma suplementaria. Ahora vamos a hablar de la anafilaxia, que se entiende que es una reacción sistémica generalizada que ocurre minutos después de la exposición a un agente alérgeno, que va a conducir a una degranulación rápida de mastocitos mediada por IgE, provocando la siguiente sintomatología, ¿no? Dificultad para respirar, disminución precipitada de la presión arterial que va a llevar a shock anafiláctico, a shock, contracción de músculos lisos que conduce a defecación, micción y constricción bronquiolar. Los antígenos más comunes que producen anafilaxia, tenemos el veneno de la abeja, del avispón, picaduras de hormiga, y el tratamiento principal va a ser el manejo con epinefrina. No debemos olvidar también, primero está la adrenalina, ¿no? El ABC para el paciente grave. Entonces debemos asegurar la vía aérea. Si el paciente, ¿no? Y nosotros tomar las medidas para hacer las maniobras de RCP. También en la terapia de la anafilaxia se encuentran los corticoides. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la adrenalina, ¿qué efecto va a tener en la anafilaxia? Primeramente, su efecto va a ser alfa 1, que va a permitir la
va a alfa 1, beta 1 y beta 2, ¿no? Contra la vasoconstricción arterial y de las venas. Beta 1 como inotropo positivo, que va a aumentar el volumen de eyección. Cronotropo positivo, que va a aumentar la frecuencia cardíaca y también el gasto cardíaco. Y su efecto beta 2 básicamente va a ser la relajación de la musculatura lisa, que va a permitir la broncodilatación e inhibición de la liberación de histamina. El tratamiento básico, primeramente vemos, es con adrenalina, que es la droga de elección para la anafilaxia. La dosis consiste en 0.01 mililitros por kilo intramuscular, ¿no? 0.1 por 10 kilos de peso, ¿no? Y la dosis máxima que se puede utilizar es 0.5 mililitros por vez. Y esto se puede repetir hasta 3 veces cada 15 a 20 segundos. Los corticoides es el manejo inicial y no es tan útil, sin embargo, puede indicarse para prevenir las reacciones tardías, pudiendo emplearse la hidrocortisona en 10 miligramos por kilo, seguido por 10 miligramos por kilo por día en 4 a 6 horas endovenoso. Ya estos pacientes con anafilaxia hay que monitorizar, ¿no? Las 24 horas. Bueno, en caso de la definición bueno, se utiliza este trabajo de anafilaxia, o sea, el caso de Brixton y colaboración por la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica sobre la anafilaxia para clasificar, ¿no? Para nosotros clasificar o ver los criterios para definir si es anafilaxia. Entonces, se ha dicho que la anafilaxia es un síndrome que se caracteriza básicamente por la aparición repentina y progresión rápida de los signos y síntomas y compromiso de múltiples sistemas orgánicos a medida que progresa, y se considera 3 niveles de certeza diagnóstica. Aquí podemos ver los criterios mayores dermatológicos según los criterios basados de Brixton, que básicamente son los dermatológicos o mucosos. Como mayores tenemos la urticaria generalizada, el eritema generalizado, el angioedema generalizado, el angioedema localizado, el prurito generalizado con erupción cutánea. Asimismo tenemos los criterios cardiovasculares. Podemos encontrar hipotensión medida, podemos encontrar también shock descompensado como taquicardia, el llene capilar más de 3 segundos, el volumen del pulso central reducido, el nivel reducido de conciencia o falta de conciencia. Sí, también podemos encontrar criterios respiratorios, que es un criterio mayor, el respiratorio, sibilancia bilateral, estridor inspiratorio, edema de las vías respiratorias superiores, insuficiencia respiratoria con presencia de 2 o más de los siguientes: taquipnia, tiraje, retracción de la pared torácica, cianosis y quejido. Estos son los criterios mayores, pero también hay criterios menores, que los vamos a mencionar a continuación. Los dermatológicos o mucosos, como el prurito generalizado sin urticaria, sensación generalizada de picor, urticaria localizada en lugar de inyección, ojos rojos e irritados. Cardiovasculares tenemos como la taquicardia, el tiempo de llenado capilar más de 3 sin hipotensión, nivel reducido de conciencia. Y dentro de los respiratorios tenemos la tos seca persistente, voz ronca, dificultad para respirar sin sibilancia o estridor, sensación de que se cierra la garganta, estornudo, rinorrea. Y dentro de los gastrointestinales tenemos la diarrea, el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Entonces, estos son los niveles de certeza que nosotros podemos decir, tiene un nivel de certeza 1 de anafilaxia, ¿no?
según los criterios mayores y menores de Brixton. Tendríamos que evaluar cuánto a nivel cardiovascular o a nivel respiratorio, dermatológico, cuánto de puntuación, y a ello nosotros clasificamos, ¿no? En un nivel de certeza 1, 2 o 3. Entonces, aquí vemos comparativamente cómo se dan los mecanismos de acción de la anafilaxia, del asma bronquial y de la rinitis, o la fiebre del heno, o la rinitis alérgica, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el mastocito, ¿no? O sea, con los diferentes agentes alérgenos, se ha activado y va a liberar mediadores que pueden ser generalizados, pueden ser directamente al sistema respiratorio o puede liberarse al sistema, a la nariz o la garganta, ¿no? Si estos mediadores que son liberados por el mastocito, causado por los diferentes alérgenos, si se libera generalizado, lo que va a ocasionar es la anafilaxia. Y la anafilaxia se va a lo que va a condicionar broncoespasmo, ¿no? Colapso cardiovascular, etc. Pero si estos mediadores se liberan a nivel respiratorio, básicamente a nivel de los bronquios, lo que va a producir es broncoconstricción, ¿no? Y aumento de la secreción de moco y el angioedema, ¿no? Por los diferentes mecanismos que hemos mencionado. Asimismo, si estos mediadores se van a liberar a nivel de las mucosas nasales o de la garganta, lo que va a producir es de que una inflamación a nivel de este órgano, ¿no? Ahora vamos a hablar de las reacciones de hipersensibilidad localizada, que básicamente son reacciones mediadas por alimentos. Nosotros debemos entender que son reacciones de hipersensibilidad inmediata. Bueno, dentro de la hipersensibilidad localizada tenemos las alergias alimentarias, que son reacciones de hipersensibilidad inmediata a alimentos ingeridos que van a conducir a la liberación de mediadores de mastocitos de la mucosa y su mucosa intestinal, del tubo digestivo, incluida la orofaringe. ¿Y cuáles son esos alimentos que van a producir este tipo de alergias alimentarias? ¿No? Básicamente tenemos la palta, los mariscos, la leche de vaca, los huevos y los frutos secos. Las manifestaciones clínicas van a ser prurito, edema tisular, el aumento del peristaltismo, aumento de la secreción epitelial de líquido, síntomas asociados como la tumefacción de la orofaringe, vómitos y diarrea. Se ha visto que los antioxidantes en la dieta van a producir, van a sesgar las respuestas de un individuo al aumento de la generación de linfocitos TH2, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Estas sustancias. Vamos a ver que tenemos una prueba llamada las pruebas cutáneas, el test de Prick, que va a consistir en un procedimiento para confirmar la sensibilización en la enfermedad alérgica mediadas por inmunoglobulina E en sujetos, ya sea con rinoconjuntivitis, asma, urticaria, anafilaxia, eczema atópico y alergia y alimentos ya sea medicamentos o algunos alimentos. ¿Y cómo se va a realizar este procedimiento? Bueno, consiste a nivel del antebrazo. Nosotros lo que se va a hacer es marcar la ubicación del 1 hasta, bueno, de todo lo que nosotros queremos ver todos los alérgenos, bueno, todo lo que se dispone, ¿no? Entonces, esto se van a colocar a una distancia mayor a 2 centímetros. En dirección
en dirección de las fosas anticubitales. Y en los bebés lo que se puede hacer es a nivel de la espalda también se puede realizar lo mismo. Entonces nosotros vamos a marcar del 1 hasta todas las sustancias que nosotros queremos ver si es alérgico. Y lo que va a hacer es ver, ¿no? Si esto forma un abón, como lo vamos a ver a continuación, entonces quiere decir que es positivo, ¿no? Aquí lo vamos a ver, ¿no? ¿Y cuánto de tamaño debe ser el eritema o la pápula que va a formar? Básicamente, nosotros después de haber inoculado una sustancia, un alérgeno, vamos a esperar de 15 a 20 minutos y vamos a ver que si forma el diámetro de este abón es más de 3 milímetros, entonces nosotros estamos ante un efecto positivo. Entonces, esta erupción o esta roncha, nosotros lo vamos a cuantificar y lo vamos a evaluar según esta tablita, según Norman. De acuerdo a ello, nosotros vamos a decir si es reactivo o es negativo, ¿no? Aquí tenemos un control y aquí tenemos si ha reaccionado, ¿no? En caso si es mayor a 3 milímetros, entonces estamos ante la sospecha que sí es reactivo, ¿no? A esa sustancia X que hemos inoculado. Aquí les traigo un artículo del presente año donde en este estudio han evaluado las reacciones alérgicas y anafilácticas a la vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19 de confirmación en un sistema de salud regional en los Estados Unidos. Y en este estudio, lo que han encontrado es de que básicamente las mujeres y aquellas personas con antecedentes a reacciones alérgicas tienen un mayor riesgo para hacer alergia a la vacuna ARN mensajero. Es lo que se ha llevado. Y bueno, eso sería eso es lo que les quería traer en esta oportunidad. Gracias. Catherine, muchas gracias. Excelente exposición. Realmente has hecho una recopilación detallada de este tema desde la parte fisiopatológica, la clínica, la parte también de los criterios diagnósticos, porque estamos ante una entidad que tiene un diagnóstico clínico, aunque hay algunas ayudas laboratoriales que no tenemos acá en el hospital, como la triptasa sérica, pero que ello, pues, a pesar de ello, lo que manda acá es la clínica. Y tiene uno que tener bastante en cuenta cómo llegar al diagnóstico y cómo saber actuar, porque mayormente estos pacientes nosotros los vamos a ver, bueno, los vamos a ver tanto en piso como en la urgencia o en la emergencia. Yo quería saber si algún compañero residente de primer año tiene alguna consulta sobre el tema, que ha estado muy interesante o es muy interesante. Adelante, chicos, no se cohíban. Buenas noches, doctor. Yo sí, quiero hacer una pregunta. Hola, Yasmín, buenas noches. Adelante. Sí, primero quiero felicitarle a mi compañera que está muy explicado, muy bien. Felicidades. Mi pregunta es, un paciente que llega a emergencia con angioedema, ¿cómo yo podría hacer un manejo terapéutico con ese paciente? Adelante, Catherine. Poniendo tus diapositivas también, que han estado muy bien. De repente no las saques de la pantalla.
Creo que Catherine se ha desconectado. Buenas noches. Sí, he tenido un problema con la conexión. Bueno, básicamente en el angioedema, lo que hay que, viene un paciente a la emergencia con angioedema, nosotros tenemos que valorar, ¿no?, las funciones vitales y evidentemente le está faltando el aire. Entonces, lo primero es el ABC, ¿no? Asegurar la vía aérea. Y lo primero que debería hacerse en ese caso, antes de administrar la adrenalina, deberías, intubación, ¿no? Asegurar una vía aérea al paciente. Y de ahí, bueno, darle tratamiento de soporte, oxígeno y, bueno, adrenalina, ¿no?, es lo que se menciona. Catherine, de las medidas farmacológicas, ¿cuál es? Bueno, ya lo has mencionado, pero ¿qué es lo que sí está recomendado para la administración inicial en un paciente que tú sospeches una anafilaxia? Ya lo has dicho, pero ¿podrías decirlo nuevamente? Catherine, creo que ¿Se me tiene un escucha? problema. Sí, 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 sí. No te básicamente, desconectes, no te desconectes. sí, el, bueno, la adrenalina, nosotros podemos darla, eh, una primera dosis. Primero tenemos que ver cuánto pesa el paciente y de acuerdo a ello nosotros medimos 0.01 miligramos por kilo, le calculamos al paciente y podemos dar hasta 0.5 miligramos. Ok, que es lo Eh, mismo que mililitros, ¿no? Porque viene 1 miligramo por claro, mililitro en la ampolla. 1 miligramo por mililitro, exacto. Ajá. Cuando le digamos a la enfermera, dele 0.5 miligramos, y te va a decir, ¿qué cosa es eso? Ah, dele 5 por media ampolla, 0.5 mililitros. Le podemos decir así para que a veces no te entienden, ¿no? Y le das esa dosis como tú bien dices. Y se la puedes repetir. ¿En cuánto tiempo? Bueno, bueno, menciona de 15 hasta 20 segundos, ¿no? Ya. Perdón, 20 minutos. Y se De la 15 das, minutos. ¿se la das en qué vía? ¿Cuál es la vía de administración? La vía endovenosa, ¿no? Endovenosa. Ok. Ah, ¿qué papel tienen los corticoides? ¿Se le debe dar corticoides ante una sospecha de una anafilaxia? Paciente que está repentinamente, suponte que le estás administrando un paquete globular, no te has equivocado en el grupo, es un A positivo, ya está 20 minutos con la infusión del paquete y comienza a enrojecerse, a hacer un edema periorbitario, comienza a tener distrés respiratorio. ¿Cómo sería tu manejo? No contestes, Catherine, y no apagues tu micrófono. Vamos a preguntarle a Patti. Patti Fernández. Patti, buenas noches. Creo que no está conectada. Entonces, María Teresa, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola María Teresa, ¿qué tal? Lo que estaba Sí, diciendo, doctor. ¿cómo manejarías a un paciente que le estás transfundiendo sangre? Vas 20 minutos y observas, la enfermera te dice, doctora, está comenzando a desaturar, está hinchadito en sus ojos. Vas y lo evalúas. Le Ujú. notas que está con una presión más baja de lo que tú le conoces a ese paciente. ¿Cómo actúas? Bueno, primero tendría que ver sus funciones vitales, la saturación, cómo está el paciente, ¿no? Si va a necesitar en ese momento oxígeno, ¿no? Ver que tenga obviamente cuánto le han transfundido de líquido, ver también qué tipo de sangre es el paciente y qué tipo de sangre le han colocado. En algunos casos se le puede dar corticoides, no sé si
estaría bien la respuesta, ¿no? Si está haciendo un shock anafiláctico al paciente, le puedo administrar prednisona o hidrocortisona. Ok, está bien. O sea, está Doctor, bien. Hay justo alguna... eso, he visto, ahora Sí. justo cuando estaba en guardia, llegó una paciente que le habían administrado un pool de plaquetas y estaba haciendo ese tipo de reacción. Le habían pasado demasiado rápido y estaba haciendo un cuadro de shock anafiláctico. Justo casi lo mismo hice, ¿no? Con el asistente, fuimos, le tomamos la presión, estaba hipotensa, igual se le pasó el cloruro, pero o sea, no a chorro, le pasó un poco nada más. Igual le colocamos oxígeno porque estaba desaturando y se le colocó corticoide. Ok, pero la medida, claro, es obvio, pero la medida más importante es inmediatamente suspender la transfusión, ¿no? Sí, se le suspende inmediatamente la transfusión. No, no se continúa, doctor, se le suspende. Ya, y supongamos que ese paciente está con una taquicardia de 130 por minuto y tú te atreves a darle epinefrina. Tendría que valorar primero si el paciente si está con taquicardia. Ajá, ok. eh, O sea, si le ajá, pongo epinefrina, más que todo lo que va a hacer es aumentarlo un poco más, ¿no? El ritmo cardíaco. ya, ya, Ujú. ok. Tú no le darías epinefrina. Mm, Bueno, no, eh, está bien, está bien, está bien. O sea, es tu criterio de repente, ¿no? ¿O hay alguien que haya revisado ese punto? Doctor, buenas noches. Creo que hace un momentito me llamó. Disculpe, tenía problemas con el audio. Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Respecto a la pregunta que mencionaba, efectivamente, ha sentido, ¿no? Que tal vez se le esté transfundiendo un paquetito globular y empiece a hacer un shock anafiláctico. Pues la primera medida, como usted bien indicó, pues es hacer, suspender lo que le está desencadenando este shock. Luego valorar, ¿no? Alguna incompatibilidad que pueda haber habido, o valorar esto y tomar las primeras medidas ante un shock anafiláctico. En este caso, lo que pregunto usted respecto a la adrenalina, a pesar de la taquicardia, le colocaría la adrenalina, un tercio de ampollita subcutáneo o incluso intramuscular, y se le coloca oxígeno, ¿no? Sí, yo sí le colocaría. Y en base a eso, recuerdo, ¿no? En una experiencia en el trabajo, cuando a una paciente que venía para la colocación, venía para un tratamiento de ITU, venía con sintomatología de infección urinaria, se le confirma su ITU, se le da su tratamiento, recuerdo en ese momento endovenoso, y se indica a enfermería que le coloque. Estamos en un centro de salud nivel 1-3. Se le indica a enfermería que le coloque y esta enfermería reporta, ¿no? Que la paciente está empezando a desaturar y está empezando a hacer taquicardias. Y bueno, pues no, la primera medida en sí era suspender el fármaco que se estaba administrando, que estaba haciendo el paciente un shock anafiláctico, puede poner en riesgo su vida, y si no se actúa en los primeros minutos, puede hasta fallecer. Entonces se indica primero transfusión, si ya le han terminado de transfundir, se le pasa a veces un chorrito o la medida que se tomó en ese momento, pasarle un poquito de cloruro y la adrenalina, colocarle un tercio de ampollita o de acuerdo al peso del paciente, darle el oxígeno a pesar de la taquicardia que la paciente presentaba, porque es parte del cuadro de shock anafiláctico, ¿no? Hacer un monitoreo constante para ver si logramos estabilizar al paciente y si no, pues referencia a un hospital de mayor complejidad en el caso que había tenido, ¿no? Felizmente la paciente logró estabilizarse de una forma óptima, pero más o menos ese fue el manejo y sería similar a lo que usted estaba acostumbrado. Yo sí le colocaría adrenalina a pesar de la taquicardia, porque es parte del cuadro de la anafilaxia. Muy bien, Pati. Efectivamente, es parte del cuadro.
del shock anafiláctico, la taquicardia. Y no hay que tener miedo de dar epinefrina, adrenalina, porque este efecto es natural también en que tú le des epinefrina a una persona, a cualquier persona. Le va a hacer acelerar el corazón, pero no tiene ningún riesgo en que las personas, en ellas, salvo que ellas tengan alguna enfermedad en el corazón, no tengan una arritmia, tengan una ICC descompensada. En esos casos sí habría que valorar, pero estamos hablando de las medidas generales y muchas veces nos pasa, ¿no? Vemos un paciente que está comenzando a tener ronchas, angioedema, baja la presión, taquicardia, nos asustamos y decimos, ¿para qué le voy a dar epinefrina? La enfermera no se atreve. Nos ha pasado a mí en el piso de Mato, ahí que a cada rato hay transfusiones, comienza a hacer esas reacciones anafilactoides, ¿no? O anafilácticas en estos casos. Y me acuerdo del paciente también que vimos con Jaime y yo le decía, Jaime, tenemos que pasarle epinefrina. No, hay que esperar, hay que esperar. Bueno, menos mal al paciente no le pasó nada, pero cuando uno revisa, efectivamente la taquicardia no te debe asustar. Tienes que darle epinefrina, porque la progresión de ese paciente no la sabemos. En 1 hora, 2 horas, como bien explicaba Catherine, eso ya puede desembocar en un shock con disfunción multiórgano. Bueno, de otras cosas, Catherine, ¿podrías recordarnos cuáles son los criterios del shock anafiláctico? Los criterios diagnósticos. Ya, tenemos primeramente, básicamente nosotros, bueno, hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Pero bueno, según la World Allergy Organ, básicamente, si cumple mayor a uno de los siguientes criterios, estamos ante la probabilidad de una anafilaxia. Por ejemplo, aparición súbita de síntomas, ya sea minutos, horas en la piel, en la mucosa, o sea, urticaria, prurito, enrojecimiento, edema labial, lingual, y con uno de los siguientes trastornos, ya sea respiratorio, disminución de la presión arterial, asimismo, más de los siguientes manifestaciones que pueden ser cambios en la piel, en las mucosas, dificultad para respirar, o disminución también de la presión, o trastornos gastrointestinales como el dolor abdominal, el cólicos, ¿no? Básicamente es. Cuando tú describiste la reacción anafiláctica localizada, ¿podrías explicarnos un poquito de nuevo a qué se trata eso? Cuando Hola. se... Ajá. Sí, bueno, lo que se refiere es de que está, bueno, localizada quiere decir que bueno, la anafilaxia no se va a localizar, ¿no? En sí, la anafilaxia es cuando el mastocito ha liberado los mediadores a todo el organismo, o sea, no solo va a afectar a un lugar determinado, ¿no? A un órgano, sino va a afectar a varios órganos, ya sea respiratorio, gastrointestinal, endotelial, cardíaco, o sea, va a afectar a todo. Cuando ya hablamos de anafilaxia, va a afectar a todo, ¿no? Entonces, no se podría decir anafilaxia que está localizado, ¿no? Ese término, no sé, si lo he mencionado, discúlpenme, pero es lo que entiendo. Porque lo que, bueno, se describe era que hay reacciones localizadas, como la urticaria, el Claro, angioedema. Eso, mejor dicho. claro, o sea, sí, cuando hablamos ya de lesiones localizadas, tenemos a la urticaria, a la fiebre del heno, al angioedema, ¿no? Que básicamente en estos casos va a afectar simplemente a un órgano, ¿no? El mastocito va a liberar las citoquinas, los mediadores inflamatorios. En el caso de la fiebre del heno o la rinitis alérgica, lo va a liberar a nivel nasal, de la mucosa nasal, a nivel de la mucosa de la garganta, que va a producir un aumento de producción de moco excesivo, ¿no? Y en el caso de la
del asma bronquial, a nivel de los bronquios, lo que va a producir es aumento de la secreción y broncoconstricción, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de la piel, en el caso de la urticaria, ¿no? Mediadores inflamatorios, lo que va a producir es eh, enrojecimiento, eritema y prurito, ¿no? No va así. Eso es lo que es, Oh, bueno, lo que sé. ya. Muy bien, Catherine. Quiero hacer una pregunta a los R2, porque ya son R2. Y no sé si alguno se anima voluntariamente. Entre el diagnóstico diferencial, voy a lanzar la pregunta, diferencial de un síndrome anafiláctico, una anafilaxia y una reacción vasovagal, ¿cómo la diferenciaríamos clínicamente? Porque las dos son abruptas, ¿no? Se nos van a aparecer pacientes en 30 minutos o menos con hipotensión, pero ¿cómo las podríamos diferenciar? ¿Alguien que levante la mano, que participe? Buenas noches. Hola, Yonis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todo. Primero felicitar a Catherine por su exposición, está muy bonita. Sí, doctor, bueno, si bien es cierto, ambos se presentan de manera aguda, en la reacción vasovagal, pues las características cutáneas son de palidez y frialdad, en contrario con una anafilaxia que puede haber eritema u otras lesiones dérmicas, ¿no? También en la parte respiratoria, generalmente en las reacciones vasovagales no se presentan. Y la presión arterial, pues, ¿no? Que puede estar normal, hasta incluso normal, ¿no? Pero que sí en una anafilaxia podría estar disminuida. Y bueno, también diferenciar, ¿no? Que en la anafilaxia, hay taquicardia, como ya estábamos mencionando, pero que en las reacciones vasovagales incluso puede haber bradicardia. Excelente. Así nos van a venir los pacientes con una historia de un consumo de un medicamento o exposición a algún posible alergeno. ¿Doctor? Y nosotros, ¿aló? ¿Sí? Sí, doctor, Hola, ¿cómo Catherine, está? ¿cómo estás? Buenas Sí, noches. doctor, buenas noches. Bueno, en parte del comentario que también se mencionó Yanis y bueno, la exposición que también hizo nuestra compañera Catherine, más que todo de las características clínicas del paciente es ver en qué contexto viene el paciente, cuáles son los síntomas precedentes que tuvo que tener este paciente, porque es diferente que venga un paciente joven, sin comorbilidades, con un probable, con una probable descompensación, a que venga un paciente polifarmacia o que tenga algún otro antecedente como una enfermedad cardíaca, que probablemente puede haber presidido el cuadro. Si bien es cierto, ambos pueden cruzar con hipotensión. Uno presenta taquicardia, el otro podría presentar bradicardia, pero no necesariamente se podría cumplir en el caso si fuera un evento vasovagal. Pero lo que más va a involucrarlo para poder diferenciar, de aparte de la sintomatología clínica, es el contexto con el que viene el paciente. Porque si bien es cierto, cuando el paciente viene acompañado de un familiar o viene acompañado de personal, y al momento de reportar al paciente, siempre nos manifiestan qué es lo que el paciente estuvo haciendo antes del evento súbito que haya presentado por el que se haya descompensado. Entonces, bueno, al menos en la mayoría de los pacientes que son polifarmacia puede ser que haya tenido antecedentes de glaucoma, que haya cambiado de medicación como el latanoprost o el timolol que le está causando este evento, o simplemente son maniobras vasovagales, que sea por estimulación o por otro, ¿no? En diferencia y en contraparte del shock anafiláctico. Ajá, muy bien. Son cosas que hay que pulir siempre en la parte clínica. Pero está bien, los antecedentes son los que mandan. Sin embargo, a veces los pacientes no te van a decir. Y tenemos que basarnos en nuestra exploración. Pero excelente. Ah, ¿algún comentario de mis compañeros residentes de tercer año? Eduardo Muro, Eduardo Ábalos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, ¿Se me Eduardo? escucha? Adelante. Sí, sí, adelante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitar a Catherine. Buena exposición, creo que los puntos se han tocado de forma precisa, ¿no? Bueno, y también pedir las disculpas del caso por la hora de inicio de la exposición. La ponente estaba en una clase previa por la universidad. Sin embargo, se aplaude su esfuerzo y eso es admirable, ¿no? Bueno, este tema es bastante interesante, bastante importante a la vez, ¿no? Y que lo hemos considerado dentro de las actividades o dentro de las exposiciones de la Escuela de Medicina, porque es una circunstancia que nosotros vamos a ver de forma muy frecuente en nuestra práctica clínica, ¿no? Tanto en emergencia como en nuestros pisos, ¿no? La licenciada nos va a llamar porque el paciente cursa con un cuadro de hipotensión asociado de pronto a la administración de un determinado fármaco, ¿no? Y el detalle es qué hacemos ante esa circunstancia, ¿no? Y bueno, antes de hablar de anafilaxia como tal, me pareció muy interesante la introducción porque parte del tema de anafilaxia también es las reacciones de hipersensibilidad en general, ¿no? Y como bien lo ha comentado Catherine, existen 4 tipos que nosotros debemos saber establecerlo, ¿no? Y clarificarlo. Tener bien definidos esto, ¿por qué? Porque muchas de las enfermedades autoinmunológicas que nosotros vemos, tratamos, van a tener su sustrato en ese tipo de reacciones, ¿no? La tipo 1 mediado por IgE y que se caracteriza precisamente por ser de inicio muy rápido, ¿no? Obviamente previa sensibilización al alergeno, como bien se ha explicado, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la rinitis alérgica, al asma, ¿no? Con sus 2 fenotipos, T-helper-2 o no T-helper-2, o lo que llamamos también asma eosinofílica o asma neutrofílica, una con buena respuesta a corticoides y otras que no, y que esto básicamente se constituye en la nueva teoría fisiopatológica del asma, porque hay muchas que no están mediadas necesariamente por una reacción tipo IgE, y la anafilaxia, ¿no? Y también existen otro tipo de reacciones, por ejemplo, la tipo 2, mediados por anticuerpos, ¿no? En las que nosotros vemos diferentes tipos de mecanismos para desarrollar el cuadro inflamatorio. El tipo 3, que es el muy conocido asociado a complejos inmunes o complejo antígeno-anticuerpos, ¿no? En la que, como su nombre lo dice, la presencia de un anticuerpo va a determinar la fijación de un determinado antígeno y su tamaño, su carga, su valencia, la actividad o la funcionalidad del sistema monocítico fagocítico reticular van a determinar, ¿no? Su depósito a diferentes tejidos. Y eso se pueden ubicar en los vasos capilares, en los glomérulos, en las articulaciones, configurando muchas de las enfermedades reumatológicas que nosotros conocemos, ¿no? Una enfermedad típica de este tipo de reacción es el lupus, ¿no? Y las de tipo 4, que son mediadas no por vía humoral, sino por celular, ¿no? Sino por vía celular, con una participación directa de los linfocitos T, y dentro de ellas las dermatitis de contacto como las causas más frecuentes o las manifestaciones clínicas más frecuentes asociadas a este tipo de hipersensibilidad. Quería básicamente acotar algunos puntos con respecto a anafilaxia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la anafilaxia es una respuesta alérgica sistémica grave, ya es una emergencia la anafilaxia, y que nosotros debemos manejarla, ¿no? Y que se desencadena entre minutos y horas. Si bien es cierto, se han propuesto algunos criterios diagnósticos, como ha mencionado Catherine, pero es importante definir que el paciente muchas veces no va a cumplir estos criterios, o nosotros estamos expectantes a la aparición de una manifestación cutánea como para poder decir, esto puede ser una alergia, puede ser una anafilaxia. Sin embargo, el paciente puede venir simple y llanamente con hipotensión, nada más con el antecedente a una exposición a alergeno, ¿no? Probablemente un fármaco, probablemente alguna sustancia del medio ambiente, etcétera. Y es muy importante también reconocer, ¿no?, el antecedente previo, porque usualmente son pacientes que han tenido este tipo de expresiones. Sin embargo, hay algunos que pueden venir a la emergencia como un debut y nosotros debemos saber identificar exactamente el cuadro clínico para darle un manejo inmediato, porque es una circunstancia que puede hacer que el paciente fallezca
de forma inmediata. Entonces, nosotros debemos reconocer, primero, dentro de los 3 criterios básicos fundamentales, es una enfermedad aguda con afectación cutánea, ¿no? Usualmente mucosas. Pacientes que vienen con exantemas, con abones, con ronchas, que puede estar asociado a uno de dos, ¿no? Como bien lo ha explicado Catherine, deterioro respiratorio e hipotensión o signos de hipoperfusión, llenado capilar más de 3 segundos, hiperlactacidemia en el AGA, si es que le tomamos un AGA al paciente, como debería ser, ¿no es cierto? O en las que de pronto, como bien se ha explicado, los síntomas son localizados también, ¿no? Síntomas gastrointestinales. Recordemos que en el tracto gastrointestinal nosotros tenemos receptores de histamina. Por lo tanto, una expresión de la anafilaxia también puede ser manifestaciones digestivas, pacientes que ingresan por diarreas profusas, pacientes que ingresan con síntomas respiratorios, broncoespasmo, deterioro progresivo de la función respiratoria en minutos. Y como lo mencionaba, la presencia de una hipotensión sostenida y progresiva que se da en minutos ante la exposición o ante el antecedente de una exposición a un determinado alergeno, ya sea fármacos, ya sea un trigger ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener bien en cuenta esto. El paciente no necesariamente va a presentar los 3 conglomerados de síntomas al mismo tiempo. Entonces, es fundamental reconocer eso para dar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? He estado escuchando algunas respuestas y la piedra angular del manejo de la anafilaxia es la epinefrina, como bien lo ha mencionado Kate. Mucho antes que los corticoides, inclusive que los antihistamínicos, que si bien es cierto es una terapia importante dentro del manejo, pero no es lo más esencial. No es más, se consideran terapias coadyuvantes dentro del cuadro clínico, ¿no? Y que por sobre todo está la epinefrina. Ahora, ¿cómo usamos la epinefrina? ¿No? Obviamente ante el reconocimiento del paciente con una anafilaxia o con un shock anafiláctico, que por cierto hay que recordar que es un tipo de shock distributivo que se da por la fuga vascular inducida por todos los mediadores inflamatorios que se han mencionado, desencadenados por la vía de la histamina fundamentalmente, ¿no? Que va a generar una hipotensión de tipo periférica, con fuga vascular, ¿no? Entonces nosotros tenemos que usar epinefrina y a la par de la hidratación. La hidratación debe ser intensiva, debe ser agresiva. Se cree que el 35% del compartimento intravascular va al tercer espacio precisamente por esta permeabilidad vascular. Por lo tanto, parte también del manejo inmediato del paciente con shock anafiláctico es hidratarlo, es decir, inclusive a tasas de infusión de 125 cc hora, dicen algunas literaturas, ¿no? De tal manera que el paciente pueda reponer su volemia a la par de la epinefrina, que lo debemos usar, ¿no? Por vía subcutánea o por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque hay menos efectos adversos. Son las vías más preferidas. ¿Por qué? Porque hay una liberación sostenida y por lo tanto segura dentro del organismo, ¿no? Para poder generar un efecto deseado. Es más, algunas literaturas refieren que la vía intramuscular es más efectiva que la vía subcutánea. Por lo tanto, deberíamos instar a que se pueda administrar por vía intramuscular. Usualmente se usa el vasto externo del cuádriceps, ¿es cierto? Algunos problemas podrían darse en el contexto de un paciente obeso, ¿no? Ahora, con respecto a la dosis por kilo de peso no es muy práctico, ¿ya? Y creo que es la pregunta que Yasmín hacía, ¿no? Porque también es importante actuar de manera rápida, ¿no? Entonces, lo que se dice es usualmente si un paciente tiene entre 25 a 50 kilos aprox, se utiliza 0.3 miligramos, que equivale a 0.3 mililitros, por ahí escuché un tercio de la ampolla, efectivamente en un paciente adulto promedio, podríamos usar el tercio de una ampolla por vía intramuscular, pero si el paciente es obeso, más de 80 kilos, ¿no? Entonces podríamos usar la mitad de una ampolla. Se dice que se puede usar hasta una tercera dosis. Usualmente el paciente debería revertir con las primeras 2 dosis. Sin embargo, en los casos en los que la anafilaxia es muy importante, o el shock anafiláctico es muy importante, hacia la tercera dosis de la vía intramuscular nosotros ya debemos prever que este paciente tenga una buena vía endovenosa, ¿no? Y posiblemente un catéter venoso central para iniciar la infusión continua de epinefrina, ¿no? Que es ya por vía endovenosa y que idealmente debería hacerse en una unidad por lo menos
de cuidados intermedios para monitorización de todas las funciones vitales, ¿no? Porque también puede llegar el paciente a ese estado, ¿no? Entonces, hay que prever eso. Usualmente se usa de 5, cada 20 minutos la dosis intramuscular, y si a la tercera dosis no hay una respuesta correcta, una respuesta deseada dentro de los parámetros de shock, como es el lactato, llenado capilar e índice de shock, que también debemos tenerlo en cuenta, ya ese paciente debería ir a una infusión endovenosa continua, ¿ya? Usualmente a una dosis de 50 a 100 microgramos por kilo minuto, ¿no? Y posteriormente ir viendo y titulando, porque las dosis de los vasopresores usualmente se titulan. Ya en casos más raros nosotros podríamos usar un segundo vasopresor, ¿no? En el que ya el contexto es mucho más tórpido y el pronóstico también podría ser desfavorable, ¿no? Entonces esos aspectos hay que tenerlo en cuenta. Se prefiere la solución salina al lactato de Ringer porque el lactato puede conllevar a mayor riesgo de alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, si vamos a usar grandes volúmenes, la literatura refiere que podríamos usar cloruro de sodio de forma segura y de forma intensiva monitorizando diuresis, también como es el manejo de un paciente con shock. Y con respecto a lo que es corticoides y antihistamínicos, usualmente se utiliza para paliar los síntomas cutáneos, sobre todo, ¿no? Prurito, abones, roncha, porque el paciente también va a tener molestias en ese sentido, ¿no? Podríamos usar, nosotros tenemos a la mano en el hospital clorfeniramina, ¿no? O cetiricina, antihistamínicos de segunda generación, usualmente a dosis alta, ¿no? 10 miligramos cada 12 horas, ¿no? En el caso de las de segunda generación, clorfeniramina, una ampolla cada 8 horas, ¿no? Y los corticoides que tienen una utilidad discutida, ¿no? En las revisiones que he podido leer, no hay una guía que te diga per se que uno debe utilizar corticoides de primera mano. Ojo, y a eso también quiero acotar algo. Hay que saber identificar qué exactamente estamos enfrentando, ¿ya? Si es un broncoespasmo por otra etiología, probablemente los corticoides tengan una mejor respuesta, como por ejemplo un asma exacerbado, un EPOC exacerbado, ¿no? Pero en el contexto de la anafilaxia, el uso de corticoides no tiene una utilidad probada como tal, pero sí se ha podido reportar la utilidad, y eso también va a una pregunta que quisiera hacer a la ponente. Caterina, ¿qué llamamos anafilaxia bifásica? ¿Has leído, has escuchado al respecto? Buenas noches, doctor. No he revisado ese punto. Ok, muy bien. ¿Alguno de los chicos han escuchado el término anafilaxia bifásica, o a qué llamamos anafilaxia bifásica o reacción bifásica? A ver, todavía tenemos más R2. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuál podría ser la utilidad de los corticoides en el manejo de la anafilaxia? ¿Has escuchado lo que se conoce como reacción bifásica o anafilaxia bifásica? Bueno, un poco, doctor, sí, en emergencia, más que todo. El papel fundamental del corticoide es apagar más que todo el linfocito T, ¿no? Que es el moderador, el precursor, el que jala la respuesta inicial. El que tanto como no solo necrofílica o leucocítica, sino también mastocítica. Entonces, disminuyendo digamos, la actividad de ese linfocito T, realmente el helper y la función del TH1 se apaga la función, digamos, disminuye la función inmune, que está, digamos, hipersensibilizada, ¿no? Ya, ok. Bueno, la reacción bifásica o la anafilaxia bifásica o resistente, también se conoce en otras literaturas, básicamente es una recurrencia del cuadro agudo. Se cree que en el 23% de los pacientes que tienen anafilaxia pueden volver a cursar con un cuadro similar a como ingresaron dentro de las 8 a 10 horas, o sea, dentro de las 24 a 48 horas, y hay algunos reportes que dicen dentro de las 72 horas. Es decir, es una posibilidad latente que el paciente tiene para hacer una recurrencia de su anafilaxia. Por lo tanto, en este contexto o bajo esta premisa, allí sí se ve o radica la importancia de los corticoides. Poder apagar esta posibilidad de una recurrencia,
¿no? Entonces, es por eso que se utilizan los corticoides. El que más uso tiene dentro de la práctica es la metilprednisolona, ¿no? A dosis de 125 miligramos o a 1 o 2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Que puede ser 1 o 2 o máximo hasta 3 días, siempre y cuando debemos ir o correlacionarse con la clínica del paciente, ¿no? Sin embargo, la epinefrina como piedra angular. Y es más, inclusive dentro de la misma fisiopatología del edema, al generar vasoconstricción se disminuye la fuga vascular y por lo tanto tendemos a disminuir los edemas de los tejidos, en este caso de la vía aérea superior, ¿no? Como el edema de glotis. Entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Y otro punto para ir finalizando mi participación es las reacciones localizadas, ¿no? El angioedema o el edema de Quink, también que se llama, ¿no? En su epónimo propio, que inclusive pueden estar mediados por ciertos fármacos, por ejemplo, como el uso de yecas, ¿no? Porque esto induce a la liberación de bradykininas, que puede generar también reacciones alérgicas de forma permanente, ¿no? Otras circunstancias un poco más raras, pero en que los pacientes van a regresar de forma continua a la emergencia por síntomas anafilactoides o mediados por IgE, son, por ejemplo, la deficiencia adquirida del inhibidor C1, ¿no? Que eso también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pacientes que, yo he visto, pacientes que ingresan múltiples veces a la emergencia por cuadro de rash, por cuadro de urticaria, ¿no? Y que dice, inclusive ya los antihistamínicos no me hacen efecto. En esos pacientes usualmente deberían ser derivados a los alergólogos para una terapia inclusive monoclonal, ¿no? Con algunos inhibidores de la bradiquinina, por ejemplo, como el icatibán, ¿no? Que está también descrito, ¿no? Bueno, eso fundamentalmente quería complementar a la exposición, ¿no? Hay que recordar bien las reacciones de hipersensibilidad, identificar bien el paciente con anafilaxia o shock anafiláctico y saber qué manejo darle, ¿no? Porque nosotros lo vamos a tener, nosotros lo vamos a asumir y es importante eso, ¿no? Y bueno, felicitar otra vez a Catherine por su exposición. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias, Manuel. Muy amable, Eduardo. Gracias a ti por toda tu revisión del tema. Es muy... es emocionante que haya colegas, compañeros como tú, que también puedan aportar todo este bagaje que se tiene, ¿no? Para orientación de todos nosotros, ¿no? Algunos más que otros. Comprender la fisiopatología es esencial, ¿no? Es un poco extenso, pero Catherine lo ha presentado muy bien y la hipersensibilidad tipo 1 es la mayoritaria en razón de las causas de la reacción anafiláctica. Catherine, yo quería hacer una pregunta. ¿Has escuchado el síndrome de Kunis o Kounis? ¿O hay algún residente que haya escuchado de ese síndrome? En el contexto de, por ejemplo, que un paciente viene por una dolor torácico o insuficiencia coronaria. Sí, doctor. Sí, Catherine. Sí, el síndrome de Kunis vendría a ser la hipomotibilidad o cuando no hay motibilidad en el septum del miocardio. Vendría a ser como un IMA-ST, pero a nivel del septum. Cuando se ingresa cuando se le realiza el ecocardio al paciente, se ve que no hay motibilidad a nivel del septum, y cuando se ingresa por cateterismo, se ve que solo a nivel del septum hay esa obstrucción, que vendría a ser un IMA, pero por esta parte anafiláctica del paciente, ¿no? Que podría ser por alergia alimentaria o alergia medicamentosa. Okay. Muy bien, bueno, muy buen apunte. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué motivo se da eso en el corazón y no se da en otro órgano? Es por desbalance entre la oferta y la demanda, más que todo. Y es lo que provoca el nivel de la circulación coronaria que simule ese cuadro.
La reacción de los mastocitos o la liberación de histamina también se da en el corazón. Es un tejido muscular y en los tejidos musculares hay abundante presencia de mastocitos. Básicamente es por eso la fisiopatología la que explica ello, ¿no? Entonces también no podemos descartar en un paciente que tenga un infarto, como tú dices bien, Catherine, y en el contexto de una reacción anafiláctica, no podemos descartar que ese paciente pueda tener un síndrome coronario agudo. Bueno. Claro, doctor, sí, la placa ateromatosa lo que va a condicionar es de que se libere factores inflamatorios, mediadores inflamatorios, ¿no? Como dijo usted, histamina, prostaglandinas, que eso va a condicionar a una anafilaxia, ¿no? Cardíaca, ¿no? Como sería en este caso. Ok. ¿Y cuál es el manejo? Manuel. Disculpa, dale nomás. Eduardo, dale. No, continúa. Dale, Katy, dale. Catherine. ¿Y cuál sería tu manejo en esos casos? Bueno, básicamente sería antihistamínicos, ¿no? Y antihistamínicos, ¿no? Clorfenamina podría ser. Bueno, lo que menciona es que, y manejarlo, ¿no? Como una anafilaxia Grave. grave con adrenalina, ¿no? O sea, le das oxígeno, adrenalina, okay. Bueno, un vasopresor. De hecho, un nitrato también porque tienes que vasodilatar el corazón, ¿no? En este caso, la insuficiencia es coronaria. Y lo que más importa en esos casos es el riego en el miocardio. Salvo que esté hipotenso, ¿no? Ahí ya tienes que estar también añadiendo vasopresores. Antagonistas de canales de calcio es la terapia de primera línea en estos pacientes por el vasoespasmo que está teniendo el paciente, además de los nitratos que ya mencioné. Perfectamente, como decimos, es además el vasopresor, que es la adrenalina, ¿no? Ya. Eduardo, ¿querías comentar algo? Solamente unas cositas nomás. He escuchado mucho sobre reacciones transfusionales. Hay que tener en cuenta dos entidades muy frecuentes en lo que es transfusión, que es el famoso TACO y TRALI, ¿no? No hay que confundirlas con reacciones mediadas por hipersensibilidad, ¿no? Que nos pueden hacer sospechar cuando el paciente comienza a desnaturar, pero estas entidades fundamentalmente tienen que ver con sobrecarga, ¿no? Uno asociado a falla cardíaca, que es el TACO, y otras que no tienen que ver con falla cardíaca, ¿no? Acá el manejo fundamentalmente es oxígeno y terapia diurética si el paciente lo requiere, si hay signos de sobrecarga, si hay signos de balance hídrico positivo, ¿no? Y otro aspecto también que es muy frecuente son las reacciones por contrastes iodados, ¿no? Que sí también están dentro de las reacciones por hipersensibilidad tipo 1, que puede ir con angedema, que puede ir con abones, que puede ir con urticaria, en las que la recomendación es fundamentalmente la premedicación, ¿no? El paciente idealmente debería, aparte de hidratarse correctamente, bueno, tiene que ver más con la nefropatía por contraste, es el uso de corticoides, ¿no? Y antihistamínicos, y que los pacientes puedan usar contrastes hiposolubles de baja osmolalidad, ¿no? Es lo que se recomienda. O sea, es decir, el hecho de que un paciente haya hecho una alergia a un contraste no quiere decir que no se puede tomar una tomografía con contraste. Ojo, la premedicación y hablar con el tecnólogo para que, y es muy importante, que esas circunstancias nos hemos visto en muchos escenarios, ¿no? Que necesitamos una tomografía, pero que el paciente ha hecho una reacción alérgica, sí se puede hacer, pero con otro tipo de contraste, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente quería acotar. Gracias, Eduardo. Sí, son temas para revisar por todos lados, ¿no? Porque reacciones anafilactoides o anafilácticas las vamos a ver todos los días. Y las vamos a tener que, a veces, valorar ante la posibilidad que se dé, valorar el beneficio o el riesgo de a lo que van a estar sometidos los pacientes. Las transfusiones son
altamente riesgosas también por estos motivos. Recuerden pues que los grupos sanguíneos no solamente es el ABO o el RH, ¿no? Hay como 20 o 30 tipos de grupos sanguíneos. El Kell, a la cabeza, el Fisher, etc. El Bueno, fenotipo Bombay también. el fenotipo Bombay, sí, bueno. Entonces, sí, siempre al paciente hay que hacerle su consentimiento informado, explicarle, ¿no?, la posibilidad de que se pueda dar la reacción y evitar, en la medida de lo posible, estar haciendo transfusiones. Si el paciente está estable hemodinámicamente, tiene buenas plaquetas, su perfil de coagulación está aceptable, entonces, si está en piso, no tenemos por qué estarle transfundiendo, simplemente estarle buena nutrición, corregir la causa desencadenante del sangrado, por ejemplo, si es una úlcera gástrica, etc., y no estar forma rutinaria o deseosa de corregir algo que realmente no amerita tantas medidas. Bueno, si tuvieran alguna pregunta para la expositora o en general de ustedes, doctores, para ir cerrando la exposición de hoy día, que ha estado muy interesante. Sí, doctor, con respecto al síndrome de Kunis, justo, bueno, el mes pasado cuando estaba rodando en cardiología, hubo una paciente que hizo una alergia alimentaria con shock anafiláctico a un condimento de una pollería, ¿no? Es lo que ella asume. 48 horas después hace el síndrome de dolor torácico y la paciente, estaba en sala C, la pierden de vista, no le realizan bien el cuadro y tenía el cuadro, era una angina inestable, que vendría a ser, como una angina vasoespástica, ¿no? Le realizan el ecocardio y encuentran la dismotibilidad en el ápex. Cuando ingresa ya cateterismo, porque el dolor torácico ya tenía 12 horas de evolución y no le habían dado nitratos, solo le habían dado tramadol para el dolor, encontraron que ya tenía zona de isquemia y los cambios en el EKG, tenía elevación del ST, las ondas T no estaban hiperagudas y en el cateterismo se pudo observar ello, ¿no? Entonces, al menos en parte de cardiología y también parte de lo que la literatura dice, que si bien es como una angina vasoespástica, como también podría ser el síndrome de Takotsubo, si no se da el tratamiento adecuado, tanto el tratamiento el tratamiento alergénico, que en este caso vendría a ser la adrenalina, y también más por el aporte de la dieta, que si se sigue dando los mismos alergénicos o cualquier otro alergeno que podría desencadenar este cuadro, el paciente va a permanecer con la misma clínica y al ser una angina, al ser un vasoespasmo de la circulación coronaria, va a comprometer y va a simular un infarto. Entonces, al menos por la otra parte, mencionaba que para poder tratar la angina eran los calcio antagonistas, los beta blocks o los nitratos por esa parte. Pero en este caso de esta paciente se la dejó 12 horas sin tratamiento y solo con tramadol, que es lo que le condicionó al IMA septal, ¿no? En el caso de esta paciente. O sea, no se le dio el tratamiento correcto. No, en sala C solo le dieron tramadol porque pensaban que era un dolor no cardiogénico. Y la angina cursó con 12 horas de evolución y en el trazado hizo ST, elevó enzimas, entró a cateterismo y tenía necrosis septal. Gracias, Catherine. Sí, pues, o sea, dentro de nuestro, considerando nuestras consideraciones de posibles causas de diversas entidades, tenemos que tener en cuenta este tipo de circunstancias, ¿no? Por eso está bien hacer una revisión un poco más a detalle, ¿no? Como internistas tenemos que tener todo el espectro de posibilidades en los diagnósticos de nuestros pacientes. Bueno. Manuel, disculpa, solo una acotación. Efectivamente, con respecto al Kunis que estaba escuchando, sí, pues hay que tener en cuenta que el Kunis también hay tipos, ¿ah? Y el Kunis se puede presentar sobre un paciente que ya tiene una arteriopatía preexistente o inclusive si ya tiene un stent coronario. Entonces, eso asociado a una reacción anafilactoide, es decir, es importante la inmediatez del cuadro ante la exposición de un alergeno para desencadenar el cuadro clínico. ¿Ya? Entonces, si el paciente de pronto ha comido algo
pero la respuesta es un poco tardía, no muy específica, no está asociado a cambios o a manifestaciones de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces hay que pensar más que es el problema coronario de fondo el que le está causando la angina, ¿no? Más que el CUNIS. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es raro, no es frecuente, pero siempre asociar esto, ¿no? Por algo el CUNIS también se conoce como angina, alérgica, me parece, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Así es, Eduardo, sí, eso en realidad es un diagnóstico raro, pero tiene que ser parte de nuestro espectro de sospechas, ¿no? En los pacientes con, sobre todo, angina inestable, ¿no? Como bien decía también Catherine Ponte, la doctora Ponte, es un dolor torácico que ya excede el tiempo de sospecha de una angina de esfuerzo, hay que ver también los antecedentes, se puede superponer a una insuficiencia coronaria ya previa, como también lo señalas bien tú, Eduardo. Inclusive también hay tipos de reacción anafiláctica en contexto de un paciente que está en un perioperatorio. En esos pacientes que están totalmente somnolientos e inducidos al coma, que observe el anestesiólogo que está comenzando a bajar la presión, se exacerba la taquicardia y no tiene una explicación a ello porque no está perdiendo volumen. O sea, hay muchas cosas. Me comentaron también que eso ocurrió, pues un fallecimiento en un sala por, parece, una reacción alérgica al sevoflurane, al halogenado. Me estaba contando una amiga. Y yo, pucha, ahí paré la oreja y dije, pucha, es raro, pero puede haber también, ¿no? Es el contexto del paciente es muy, muy fino y se pueden dar diferentes circunstancias. Bueno, creo que hemos tocado el tema bastante bien. Podríamos seguir hablando más, pero yo creo que lo más importante ya se ha abordado, se ha dicho, y la doctora Catherine Beltrán lo ha hecho muy bien en realidad en su exposición, ha demostrado mucho esfuerzo. Vale también que lo haya hecho después de sus clases de la universidad. Entonces, solo felicitar nuevamente y agradecer por este tiempo a todos. Si tuviera alguien más algún comentario final. Bueno, Manuel, agradecerte a ti también por la moderación, gracias por tu tiempo, gracias por tu interés, gracias por tus aportes, también muy importante, ¿no? Y siempre es muy buena la participación de todos nosotros para seguir aprendiendo cada vez más. Gracias, Manuelito. De nada, Eduardo, siempre vamos a estar acá poniendo, aunque sea un poco de nuestro tiempo, pero con mucho gusto. Y gracias a ti también. Gracias a todos por participar y por estar aquí. Sería eso todo por hoy. Finalmente, Catherine, muy amable y gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.